Queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, seguro que sí. Me gustaría compartir en esta enseñanza con vosotros una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer y evidentemente dar respuesta. La pregunta es, ¿qué es evangelizar? Mirad, el Papa Francisco, en una de sus homilías en Santa Marta, el 9 de septiembre del 2013, da respuesta a esta pregunta. Comenta la primera carta a los Corintios y dice así, ¿no? Se pregunta y se cuestiona, ¿qué significa evangelizar? Y lee. Voy a leer, permitidme que lea este fragmento de la carta de San Pablo a los Corintios. Dice San Pablo, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo, no tengo más remedio, y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga, pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente, dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Fin de la cita. ¿Habéis escuchado a Pablo? Madre mía, este hombre es un evangelizador nato y nos enseña, qué es para él la evangelización. Para dar respuesta a la pregunta, ¿qué es evangelizar? A veces, como metodología para dar respuesta a las preguntas, hay que plantearse qué no es evangelizar, dice el Papa Francisco. No es evangelizar reducir la evangelización a una acción, muy interesante, a una función, dirá él literalmente, ¿no? Es verdad, evangelizar no es una función, no es un acto que yo hago, sino que es la propia vida de uno. No es algo concreto, ¿eh? Sino en la cual yo puedo decir, mira, estoy evangelizando, sino que es mi propia vida, ¿no? Ahora veréis qué quiero decir con todo ello, ¿no? No es evangelizar algo que me lleve a mí como motivo de vanagloria, dice San Pablo, ¿no? ¿Mm? Sino que, lo traduzco en nuestras palabras, quizás, no es evangelizar, el decir cuánta gente estoy trayendo a las células, cuánta gente estoy trayendo, ¿no? A la adoración, a la misa, a la parroquia. No es eso evangelizar. Evangelizar no es un motivo para nosotros de orgullo, ¿no? No es tampoco el, el hacer proselitismo. No, tampoco es hacer proselitismo, ¿no? No es eso tampoco, no es el ir captando, el ir llenando bancos de iglesia. San Pablo nos dirá, el hecho de evangelizar no es para mí un motivo de orgullo, sino una necesidad que se impone. Claro. Continuará diciendo, ¿no? O bueno, literalmente dirá, ¿no? El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo, no tengo más remedio. ¿Mm? Ese no tengo más remedio es una necesidad que se nos impone ante aquellos que nos hemos encontrado con Jesús en nuestras vidas. Es una necesidad llevar el nombre de Jesús. Lo llevamos en el propio corazón. ¿Cuál es el estilo de la evangelización, no? ¿O cómo puedo estar seguro de que lo estoy haciendo bien y no estoy, pues, haciéndolo por proselitismo o por buscarme a mí mismo? Porque a veces, fijaos, es muy sutil, las intenciones por las cuales lo hacemos y a veces es por buscarme a uno mismo, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Pues siempre será cuando descubramos ese estilo, porque la evangelización, como decía, no es una función, no es un acto, sino un estilo, una forma de vida. Es la esencia de ser cristiano y es vivirlo en el estilo de hacerse todo para todos. El estilo de ir y compartir la vida con los demás. Es acompañar y acompañar en el camino de la fe, hacer crecer en el camino de la fe. ¿Mm? Debemos ponernos en las condiciones del otro, en la piel del otro, calzarnos sus propias sandalias que decimos, ¿no? Si está enfermo, acércate, como dice el Papa, ¿no? Lo dice casi literalmente en la homilía. Si está enfermo, acércate y no le molestes con tus argumentos. Está cerca, ayúdale. Eso es evangelizar.
En nuestro sistema de evangelización de las células, eso es, en definitiva, es participar, es servir. Primero es servir a las personas, y cuando has servido a las personas, a tu oikos, ellos mismos se preguntan y te cuestionan, oye, ¿y esto por qué lo haces? ¿O por qué vives así? Y entonces es cuando le participas el por quién lo haces, por propio Jesús. Eso es evangelizar. Es significativo el ejemplo que el Papa Francisco también pone, ¿no?, en la homilía, cuando nos habla de un testimonio. Dice el Papa que en la Jornada Mundial de la Juventud, en Polonia, almorzando con unos jóvenes, un chico le preguntó qué tenía que decirle a un amigo suyo que es ateo. ¿Mm? Y decía el Papa, es muy buena pregunta, es cierto, ¿qué tenemos que decirles? Yo creo que en todos nuestros ámbitos, me refiero a amigos, familia, encontramos con gente incrédula, ¿no? Gente que no cree. Y nuestra pregunta es, bueno, ¿y qué tenemos que decirles? El Papa decía, lo último que tienes que decirles es decirles algo. Comienza a hacer y él verá lo que haces y te preguntará. Y cuando te pregunte, le dices el por quién. Es lo que antes decíamos. Servir, ¿no? Y después participar. Evangelizar es dar testimonio. ¿Mm? Y es dar testimonio de yo vivo así porque creo en Jesucristo, porque me ha cambiado la vida. Por tanto, evangelizar es más anunciar, ¿no?, con las obras que con las palabras. Las palabras vienen después de las obras. Eso es evangelizar. Se evangeliza, dice el Papa Francisco de forma brillante y bonita, ¿no?, con la actitud de la misericordia. Hacerse todo para todos. Por tanto, piensa en la lista de oicos que tienes. Reléela, rézala, compártela con tu líder, con tu colíder. Te animo a eso. Piensa cómo estás evangelizando a tus oicos. Cómo estás sirviéndolos. Si ya la has participado, porque ya te han preguntado ellos, oye, ¿por qué esto haces por mí? Piénsalo. Piensa que es evangelizar, sí, pero llévalo a tu vida. ¿Cómo lo estás haciendo tú? No te digo a nivel general, sino desde lo concreto de tu oikos. Comparte estas preguntas, ¿no?, en la célula, en la reunión. ¿Cómo estás evangelizando a tu oikos? Con nombres y apellidos. ¿Cómo los estás sirviendo, por tanto? ¿Te han preguntado ellos alguna vez por qué haces esto? ¿Por qué haces esto por mí? Ya sabéis, tenemos la obligación de evangelizar. Que evangelizar no es tocar la puerta del vecino de la vecina y decirle Cristo ha resucitado. Que también, ¿no? Estaría mal, ¿verdad? Claro que sí, que también, ¿eh? Pero es ante todo y sobre todo vivir la fe. Y hablar con mansedumbre, con amor, con pasión, sin la idea de convencer a nadie. Si no es cuestión de convencer a nadie. Si ya sabéis lo que dice el Papa Francisco también, ¿no?, en otro momento. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Compartamos gratuitamente aquel que se nos ha dado gratuito, que es Jesús. Es evangelizar en definitiva, es dar gratis lo que hemos recibido gratis. Eso es evangelizar. Pues nada, hermanos. Rezo mucho por vosotros, os pido oración. Dios os bendiga.